Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo caso, a una nueva historia. Y en el día de hoy nos vamos hasta Chile. Y creo que esto de decir cosas interesantes de países ya se va a volver una costumbre en mi canal, porque me gusta de repente investigar sobre estos diferentes países, no solo sobre el caso que vamos a tocar, sino que para aprender un poco más de cada país. Y lo que puedo decir de Chile son tres cosas. Uno, tienen una excelente producción de vino. Yo probé varios vinos de Chile y son mis favoritos con los de Argentina. Después también puedo decir, esto es algo que me enteré ahora cuando empecé a leer sobre este caso y leer un poco más sobre Chile. Al parecer, Chile tiene el edificio más alto de Sudamérica y yo, siendo investigador, entre comillas, tendría que saber de dónde saqué esa información porque no me acuerdo, pero los chilenos pueden confirmar acá en los comentarios si eso es cierto. Supuestamente tienen el edificio más alto de Sudamérica. Y lo tercero que puedo decir de Chile es que tiene paisajes hermosos, como esta playa que ven en pantalla ahora. Se llama Las Docas, queda en un lugar llamado Laguna Verde y acá no estoy muy seguro si es que queda en Valparaíso o está cerca de Valparaíso, porque no pude encontrar esa información. No sé por qué en internet no encontré si es de Valparaíso, pero pueden también corregirme eso o confirmar en los comentarios. Y es exactamente en este lugar donde empieza esta historia. En esta playa, en la noche del 10 de agosto de 2018, una pareja se fue a pasar la noche. Hay que decir que esta playa es de difícil acceso, entonces la hace más privada y por ende la hace mucho más romántica. Francisco y su novia habían ido, al parecer, para tener una noche especial y déjenme decirles, una noche muy especial. Estacionaron muy cerca de la playa. Por suerte tenían una camioneta que les permitió avanzar lo más que podían. El lugar estaba muy oscuro, entonces Francisco se bajó para encender una fogata y mientras tanto la novia se quedó a esperar dentro del vehículo mientras fumaba un cigarrillo porque la noche estaba bastante fría. Cuando la fogata se empezó a encender, ya se veían las llamas, la novia vio a lo lejos que dos hombres estaban acercándose al lugar. Recordemos, esta zona es remota, de difícil acceso y estos dos hombres estaban caminando con dos mochilas bastante grandes, lo cual al parecer puso a esta mujer, a la novia, un poco nerviosa. En ese momento Francisco estaba tratando de mantener el fuego prendido, entonces tiraba todo adentro, desde ramas, tiraba alcohol y hasta telas que él había llevado. No se había percatado que estos dos hombres misteriosos se estaban acercando más y más. Los hombres se notaban como perdidos. Cuando llegaron, uno de ellos le hizo una pregunta a Francisco: ¿qué tal la pesca? A lo que Francisco, que obviamente no tenía pinta de haber ido a pescar, ni tampoco tenía las herramientas para pescar, le respondió de una manera cortante y le dijo: esta no es una buena zona para pescar. El hombre notó la mala onda de Francisco, uno de estos hombres misteriosos, entonces decidieron ambos sentarse cerca de la fogata, pero a metros de él, como para no molestarle. En todo este tiempo, Francisco seguía tirando cosas al fuego para que se hiciera más grande. Poco después, la novia se bajó del vehículo, le dio un beso a Francisco, se quedaron por unos minutos y luego decidieron retirarse. Podemos presumir que no estaban cómodos con la presencia de estos dos hombres que los estaban observando y por eso decidieron irse y todo era muy extraño. Ya era la madrugada del 11 de agosto del año 2018 cuando Francisco se puso a retroceder la camioneta mientras que con su novia miraban atentamente a estos dos hombres. Ambos se habían levantado para acercarse más a la fogata mientras que uno de ellos se puso a ver detenidamente el fuego. Estos dos hombres tienen mucho que ver con esta historia. La pregunta es, ¿quiénes eran y qué había dentro de esas mochilas? Un día antes, Nivaldo Mauricio Villegas, más conocido como el profesor Nivaldo, había desaparecido.
Nivaldo Villegas era un profesor de 50 años de edad, era bastante tranquilo, querido por muchos y también era bastante admirado por sus colegas. Se caracterizaba por estar siempre dispuesto a ofrecer ayuda a todos en el barrio donde él vivía. Él tenía una vida social activa y a la par criaba con mucha dedicación a su hija. El 10 de agosto Nivaldo fue a la casa de sus padres para dejar a su hija porque según él iba a cenar con unos amigos. Él tenía esta cena, entonces como no tenía a quien dejarle a su hija, le dejó con los padres, con los abuelos de la niña. Les pidió que cuidaran a su hija y que apenas terminara la cena él iba a volver a buscarla, a lo que los abuelos de la niña accedieron con mucho gusto. Cuando llegó la hora pautada que Nivaldo les había dicho que iba a buscar a la menor, Nivaldo no llegaba. Esperaron un poco más porque pensaron que quizás había mucho tránsito o capaz que se quedó un poco más de tiempo con estos amigos, pero las horas pasaban y no había señales de Nivaldo. Hay que decir que Nivaldo era un tipo muy puntual y más cuando se refería a su hija, entonces al no ser algo común en el carácter de Nivaldo, los padres obviamente empezaron a preocuparse, intentaron llamarlo pero su celular estaba apagado, algo que obviamente hizo que estuvieran aún más preocupados. Como las horas pasaban y se hacía cada vez más tarde, entonces decidieron ir hasta su casa, ubicada en la comuna Peña Blanca de Villa Alemana en Valparaíso. Cuando llegaron a la residencia vieron que el vehículo de Nivaldo estaba estacionado en el garaje como normalmente siempre está. El padre de Nivaldo se bajó, se acercó hasta la entrada porque la puerta estaba abierta y de reojo miró adentro del auto, no había nadie, pero se dio cuenta de que el vehículo estaba trancado con un trabavolantes. Entró a la casa, vio que estaban las llaves y notó que había un vaso roto en el suelo. Unas horas antes, cuando Nivaldo había llevado a su hija a la casa de los abuelos, él estaba vestido con una chaqueta y esa misma chaqueta, cuando el padre de Nivaldo entró a la residencia, vio que estaba ahí, pero Nivaldo no estaba en ninguna parte, entonces decidieron ir a hacer la denuncia de desaparición. Ustedes ya son expertos y saben que siempre hay que encontrar un quién, cómo y por qué. ¿Quién o quiénes quisieron hacerlo desaparecer? Si es que tomamos el ejemplo de este caso, cómo lo hicieron y aún más importante, por qué lo hicieron. La vida de Nivaldo no era color de rosas. Sí, él era un hombre muy querido, muy respetado en su comunidad, tenía una hija que adoraba y unos padres orgullosos de él, pero su pasado lo seguía persiguiendo. Nivaldo estuvo casado con una mujer llamada Joana Hernández. Para el momento de su desaparición, ellos estaban separados pero no divorciados y fue con ella quien tuvo a esa hija que estuvimos comentando durante todo este video. El motivo de esta separación tenía que ver con infidelidad. Joana le había sido infiel y además en algunas ocasiones le había demostrado actitudes violentas. Es más, Nivaldo llegó a hacer denuncias de maltrato doméstico. Ellos se conocieron cuando Joana tenía 23 años y estaba terminando sus estudios y Nivaldo fue su profesor de informática específicamente, y en una ocasión ella le había pedido ayuda para subir unas fotos y cuando Nivaldo vio estas fotografías le tiró un halago diciendo que ella se veía muy linda en estas fotos, lo que llevó a que se vieran más seguido fuera de la casa de estudios. Para ese momento, en el año 2009, Joana estaba casada y ya tenía 2 hijos, pero como se estaba enamorando de Nivaldo, dejó a su esposo y se fue con él, con su profesor de informática. En los próximos años, ellos se veían como la pareja perfecta. Habían tenido a esta hija, Nivaldo estaba cada vez mejor en su trabajo y Joana estaba terminando su carrera con el apoyo de su nuevo esposo. Con el tiempo esto fue cambiando de a poco. Joana se veía cada vez más irritada y las cosas positivas que tenía la relación se fueron tornando negativas. Fue un proceso no instantáneo, pero se puede decir que con el tiempo, con los años, este cambio se fue notando cada vez más. Aquí hago un paréntesis y aclaro que yo no soy psicólogo, pero me gusta mucho leer sobre el comportamiento de las personas y por favor, si hay algún psicólogo que quiera corregirme, bienvenido sea acá en los comentarios. Yo acepto las críticas, pero hay algo que veo que no sé si siempre, pero pasa en muchos casos
de cuando una persona dentro de una relación empieza a estar un poco más irritable. Y sin género es esto, pasa con hombres y pasa con mujeres, y que si vamos al ejemplo de esta historia es lo que le estaba pasando a Joanna. Y en la mayoría de los casos es porque hay un tipo de infidelidad o la persona ya no quiere saber nada de la relación. Entonces es como que utilizan esa irritabilidad como escudo, como un mecanismo de defensa, como para alejar a la otra persona. Y yo me arriesgo a decir que puede ser una manera de buscar un pleito para terminar la relación. Además, tomemos en cuenta que en esta historia efectivamente Joanna le fue infiel, por eso decidieron separarse. Comenten acá abajo qué ustedes opinan sobre esto. Aclaro de nuevo, yo no soy psicólogo, pero es un comportamiento que suelo ver cuando pasa una infidelidad, mayormente. Como mencionamos, Nivaldo Villegas llegó a presentar una denuncia por violencia intrafamiliar. Esta denuncia fue desestimada, pero tenemos que decir que en ese momento, cuando se presentó esta denuncia, fue cuando se inició oficialmente el quiebre de esta relación. Todo empezó a empeorar y se iniciaron las batallas legales por la casa de la que ambos eran dueños y por la custodia de la hija. La agresividad de Joanna no solo se quedaba en la intimidad de la relación, sino que algunos amigos de Nivaldo fueron testigos de lo que ella hacía. En una ocasión, por ejemplo, Joanna apareció de la nada y tiró una piedra al vehículo de Nivaldo mientras él estaba con sus amigos, y ellos vieron esta actitud y pensaron, los amigos, estoy hablando de los amigos, pensaron que era una actitud bastante peligrosa, pero como ellos estaban pasando por un divorcio, pensaron que era momentáneo y que todo iba a mejorar, y efectivamente después de un tiempo las cosas empezaron a mejorar. Vieron a su amigo Nivaldo de una mejor manera, las cosas parecían haberse tranquilizado hasta que llegó la fecha de la desaparición. La policía interrogó a todos, a los familiares, a los amigos e inclusive a Joanna, quien había declarado que no sabía nada de lo que había ocurrido con Nivaldo. Pero el 15 de agosto, en el puerto de Valparaíso, los trabajadores de un muelle llamado Muelle Prat encontraron un torso que luego, el 20 de agosto, se confirmó era del profesor Nivaldo. Cuando esto salió en las noticias, una persona informó sobre una fogata que se había prendido en la noche de la desaparición. El 20 de agosto se acercó una persona a una estación de policías de Valparaíso. Este hombre contó que en la noche del 10 de agosto había ido a la playa Las Docas con un amigo, habían estacionado el vehículo y se pusieron a caminar en la zona, y ellos estaban buscando una caleta, que es un lugar específico para pescar, y ellos obviamente se fueron como para hacer esta actividad, pero como era la primera vez que visitaban ese lugar, ellos se habían perdido. Ambos estaban cargando mochilas grandes donde tenían las herramientas de pesca, y a medida que fueron caminando en la zona, esas mochilas obviamente les empezaba a pesar. Entonces, cuando vieron una fogata a lo lejos, decidieron acercarse para ver si se trataba de otros pescadores y así unirse a ellos. Cuando estaban llegando al lugar, vieron que un hombre estaba tirando cosas al fuego para avivar las llamas, y que a unos metros estaba una mujer que parecía estar nerviosa, fumando un cigarrillo en el asiento del acompañante de una camioneta azul. Cuando llegaron al lugar, uno de ellos le preguntó ¿qué tal la pesca?, a lo que el hombre le respondió cortantemente: esta no es una buena zona para pescar. Y esto le pareció raro a este pescador, porque Las Docas es un lugar bastante conocido para hacer esta actividad. Como se dio cuenta que el hombre estaba mala onda, entonces los pescadores decidieron alejarse un poco, pero todavía cerca de la fogata para sentir el calor, porque la noche estaba muy fría. Un poco después vieron que la mujer que estaba en la camioneta se bajó, se fue al lado del hombre, le dio un beso, miraron las llamas por unos minutos y luego se retiraron del lugar. En ese momento los pescadores se acercaron a la fogata para sentir aún más el calor, y uno de ellos se puso a ver el fuego. Mientras caminaba alrededor de la fogata, encontró un cuchillo que pensó simplemente que la pareja se había olvidado. No pensó de más,
sobre esa situación. El 20 de agosto, uno de los pescadores vio en las noticias que el torso de Nivaldo se había encontrado en el puerto y que la desaparición había ocurrido en la noche del 10 de agosto, que fue cuando ellos vieron a esta misteriosa pareja en la fogata. Así pensaron que quizás este hecho tenía algún tipo de relación con el asesinato de Nivaldo y por eso decidieron ir a la comisaría, o este hombre en particular, porque según lo que vi en las noticias fue solo un hombre, uno de los pescadores, que fue hasta la comisaría, y después sí entrevistaron al otro que fue testigo de esto. Y tenía razón, la policía fue hasta este lugar donde el pescador dijo que se había hecho la fogata y encontraron restos óseos que concordaban con el ADN de Nivaldo Villegas. Así, luego de rastrear el vehículo azul que los pescadores vieron en esa noche, se pudo llegar a un sospechoso, Francisco Silva, el novio de Joana Hernández, la ex esposa de Nivaldo. La pareja vista por los pescadores fue identificada oficialmente como Joana Hernández y Francisco Silva. Cuando se capturó a Francisco, a este hombre, confesó casi desde el primer momento haber participado en el hecho, pero este caso tuvo dos versiones porque ni Joana ni Francisco contaron la misma historia. La versión de Joana supuestamente tenía que ver con que ella había sido manipulada por Francisco. Y también comentó que la manipulación llegaba hasta el punto de que tuvo que firmar un contrato de sumisión y que hacía que todas sus decisiones, su comportamiento y también sus acciones fueran controladas por Francisco. Ella comentó que su novio era quien decidía cómo se tenía que vestir, con quién hablar, qué comer y cada detalle de su vida. Joana también mencionó que Francisco estaba obsesionado con Nivaldo y que él no paraba de hablar sobre él y que también en varias ocasiones dijo que lo quería hacer desaparecer. Según la versión de Joana, un día antes de la desaparición, Francisco le dijo cuál sería el plan. Como era el cumpleaños de Joana, ella iba a tener una cena privada con Nivaldo, todo supuestamente exigido por Francisco. O sea que Francisco le dijo, ya que es tu cumpleaños, ¿por qué no le invitas a Nivaldo a una cena privada? Hablen y ahí va a empezar este plan de cómo deshacerse de Nivaldo. Acuérdense, todo esto según la versión de Joana. Nivaldo accedió a tener esta cena privada y fue ahí cuando ella le dio de tomar un polvo azul que era clonazepam y que ella dijo que Francisco le exigió que pusieran la bebida de Nivaldo. Con esta sustancia ellos lograron hacerlo dormir. Y hay que decir que la casa de Nivaldo tenía 2 pisos, entonces cuando Nivaldo ya estaba dormido, Francisco llegó a la casa y fue al 2º piso, mientras que Joana se quedó en la planta baja esperando. Luego mencionó que Francisco la amenazó, primero le exigió que limpiara toda la casa, a lo que ella accedió por miedo, y luego ayudó a ocultar el cuerpo que ya estaba obviamente sin vida y que según la versión de ella fue Francisco quien asesinó a Nivaldo. Y ahí fue cuando fueron hasta las docas, hicieron la fogata y la segunda amenaza, según Joana, trataba sobre si llegaran a ser descubiertos. Le dijo que ella no podía señalarlo como el culpable porque o si no le iba a esperar un infierno y que él iba a negar todo haciéndole quedar a ella como la principal culpable. Así que aclaro de nuevo, todo lo que dije recién es la versión de Joana. Ahora vamos a la versión de Francisco. Me gustaría pedirle perdón a la familia de don Nivaldo y a sus amigos y a sus familiares por mi participación en tan lamentable hecho. También le quiero pedir perdón a mi familia por mi error. Por la forma en la que se desarrollaron los hechos. Pero si hoy decidí declarar es porque mi conciencia no me deja tranquilo. Él negó estas acusaciones y declaró que la principal autora material fue Joana. Él dijo que lo del contrato era mentira y que Joana estaba obsesionada con el libro 50 sombras de Grey y por eso creó esta historia en su cabeza. Yo nunca vi la película 50 sombras de Grey y tampoco leí el libro, pero creo que es de conocimiento público de qué trata esta historia.
Francisco aseguró que Johanna fue la manipuladora en esta historia. Al comienzo todo iba bien hasta que Johanna empezó a comportarse de manera diferente, empezó a hablar negativamente sobre Nivaldo y le decía que él la estaba acosando constantemente y que le estaba haciendo la vida imposible. Francisco Silva confirmó lo del clonazepam, pero de nuevo la versión era diferente. Según él, Johanna le pidió que comprara 30 comprimidos de clonazepam y luego le solicitó que muele las pastillas. Él lo hizo, pero no le pareció un pedido extraño porque sabía que Johanna solía darle en secreto clonazepam a Nivaldo para que no la molestara. O sea que, según esta versión, según la versión de Silva, era una situación común lo de hacerlo del clonazepam, entonces no le llamó la atención de por qué quería 30 pastillas. En la noche anterior, según esta versión, Johanna le había dicho que quería tener una cena privada con Nivaldo por su cumpleaños y que a Francisco le pareció una excelente idea porque pensó que de esa manera iban a poder solucionar sus problemas. Cuando llegó el día siguiente, supuestamente Francisco la llevó hasta la casa y se fue hasta un mirador cercano a esperarla, donde durmió por 4 horas hasta que recibió un mensaje de WhatsApp. Cuando llegó a la casa fue cuando Johanna le confesó haberle dado el clonazepam y que ella lo asesinó en la habitación de la planta alta. Ahí él aceptó haber ayudado a Johanna a deshacerse del cuerpo, pero que todo fue planeado sin su conocimiento. Estas fueron las dos versiones, la versión de Johanna, la versión de Francisco, y básicamente es Johanna culpando a Francisco y Francisco culpando a Johanna. La verdad es que en ambas versiones los dos tienen la culpa porque de todas maneras fueron cómplices, porque en la versión de Johanna, Johanna le ayudó a Francisco y en la versión de Francisco, Francisco le ayudó a Johanna. Pero ustedes saben que saber quién fue el autor material e intelectual tiene peso porque las condenas se hacen más estrictas. Pero vamos al motivo. ¿Cuál fue el motivo de Francisco o cuál fue el motivo de Johanna? Porque esto llevaría realmente a encontrar al verdadero culpable. Aquí hay un dato muy importante. La verdad de por qué realizaron esto no fue por celos ni tampoco fue por envidia. La razón que los investigadores encontraron fue la casa y la hija. Johanna y Nivaldo iban a iniciar un proceso de divorcio, pero mientras estaban separados, ambos seguían viviendo bajo el mismo techo. O sea que los dos estaban en la misma casa, estaban separados con todos estos dramas que tenían, pero los dos estaban en la misma casa. Y los dueños eran los dos. 50-50. Este proceso de divorcio iba a ser bastante complicado. Nivaldo tenía mayores motivos para quedarse con todo. Él tenía las evidencias de agresiones por parte de Johanna. Él tenía testigos que iban a corroborar estas agresiones, como también las pruebas de que Johanna le fue infiel. Y con esto Nivaldo tenía mayores posibilidades de quedarse con la casa y también con la custodia de la hija. Y así Johanna se iba a quedar prácticamente sin nada. Entonces apareció la hipótesis más realista de este caso. El plan había sido preparado por ambos, por Johanna y por Francisco. La idea era darle una sobredosis de clonazepam para que parezca que Nivaldo había decidido terminar con su vida, pero según la fiscalía este plan no funcionó. Nivaldo se despertó poco después, lo que hizo que se iniciara una pelea que acabó con el asesinato de Nivaldo. Y obviamente él estaba, aunque haya tratado de pelear, él estaba con menos fuerza, él había consumido el clonazepam. Al parecer el vaso roto encontrado por los padres de Nivaldo era una evidencia colocada por los sospechosos para que simulara que fue Nivaldo quien tomó las pastillas y luego tiró el vaso, y el cuchillo encontrado en la fogata había sido el arma homicida. Ambas señales de los teléfonos de los sospechosos los ubicaban en la residencia al momento de los hechos, lo que confirmaba que ambas historias fueron fabricadas para beneficio de cada uno, porque acuérdense, en la historia de Johanna, supuestamente, en la historia de Johanna ella sí estaba en la casa en todo momento, pero en la historia de Francisco, él se había ido a otro lugar. Entonces, y se había quedado como dormido 4 horas, entonces se confirmaba que ambos mintieron.
Pero las motivaciones apuntaban más a Johanna, a pesar de que en esta última parte el mentiroso quedaba más como que era Francisco. Todo apuntaba más a Johanna porque ella iba a ser la mayor beneficiada luego de este plan. Iba a fingir estar triste porque Nivaldo tomó esta drástica decisión. Se iba a quedar con la custodia total de la hija y con la casa que ambos compartían. Esto si es que se hacía el plan de quitarse la vida, pero obviamente, como dijimos, la fiscalía presume que eso no fue así, sino que empezó a pelear y ahí fue cuando mataron a Nivaldo. Así, ambos fueron condenados a cadena perpetua, en el caso de Johanna Hernández de un mínimo de 40 años antes de poder solicitar libertad condicional, y en el caso de Francisco de un mínimo de 20 años antes de poder solicitar el mismo beneficio. Este debate de quién fue el culpable y las múltiples versiones que existen en esta historia siguen vigentes hasta la fecha. Nadie sabe con exactitud qué pasó esa noche, porque tenemos la versión de Johanna, la de Francisco y la hipótesis de la fiscalía, y también la gente tiene sus opiniones sobre esta situación, sobre esta historia. Y la verdad es que quizás nunca sepamos con exactitud qué pasó con el profesor Nivaldo en la noche del 10 de agosto de 2018. Yo siento, por lo menos, y no se ve mucho en estos casos que yo voy haciendo en los últimos años, de que en Latinoamérica una condena sea tan justa. A veces son muy bajas, a veces ni siquiera hay condenas, pero yo por lo menos creo que en este caso fueron condenas bastante justas y que sin importar cuál sea la versión real, se puede confirmar que ambos estuvieron involucrados, y siento que por el historial de Johanna, por lo menos, ella tendría que haber sido la autora material de los hechos. Por eso ese es mi punto de vista. Yo quiero leer el de ustedes acá en los comentarios y díganme qué opinan sobre esta historia, qué creen, quién es más culpable. Igual yo, como dije, sigo sintiendo de que ambos son igual de culpables, creo yo. El padre de Nivaldo lastimosamente falleció horas después del entierro de su propio hijo, así que no llegó a ver estas sentencias y nunca supo si se hizo justicia por su hijo. Poco después, la familia de Nivaldo impulsó una ley con su mismo nombre, es la Ley Nivaldo, que busca tipificar el descuartizamiento de un cuerpo sin vida. Una de las mayores incógnitas que Nivaldo se llevó a la tumba fue el por qué él les mintió esa noche. ¿Por qué él le mintió a sus padres? Porque él había dicho que iba a ir a cenar con unos amigos, pero en verdad iba a cenar con su ex esposa, según la hipótesis de la fiscalía. Y yo presumo que Nivaldo vio esa noche como una manera de volver con su ex esposa. Esta simplemente es una corazonada que yo tengo de por qué le tendría que mentir a los padres. Y yo creo que como la familia ya vio las actitudes de esta mujer, entonces Nivaldo sentía vergüenza de decir que quizás iba a cenar con ella y capaz, no sé si volver con ella, pero capaz que iban a arreglar las cosas. Yo creo que Nivaldo vio esta cena como una situación de arreglar las cosas con su ex esposa. Eso es lo que yo creo. Y por eso mintió, para que no le juzguen. Y además era el cumpleaños de Johanna. Pero de nuevo, es simplemente una apreciación mía que nunca fue oficialmente confirmada ni por las autoridades ni por los seres queridos de Nivaldo. Hasta aquí el caso del día de hoy. De esta manera, nosotros nos encontraremos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Arturo Carrión en edición, que además tiene un canal de criminalística que lo dejo en la descripción.